Bendiciones y bienvenidos a este su programa de Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. Vamos a estar viendo un pequeño pensamiento acerca del número 666 de la Vav y Vav, que estábamos hablando la vez pasada acerca de esto de las tres cruces. Lamentablemente se detuvo esa audio en esa enseñanza y ya no pude explicar. ¿Por qué son tres cruces las que fueron puestas allí en el monte Gólgota, en la calavera? ¿Por qué fueron tres cruces? Ahora, una de las cosas que podemos ver en la escritura, ¿por qué es que digo yo Vav y no cruz? Porque cuando vemos las diferentes palabras en la escritura, en el original, en el idioma original en el que fue dado, podemos ver que siempre vincula y se refiere a una Vav, exactamente, porque se traduce como estaca. Entonces vamos a estar viendo un poquito acerca del 666 de la Vav. ¿Cuál era el propósito por el cual se pusieron estas tres cruces en aquel lugar? ¿Cuál fue el motivo? Porque esto fue algo que espiritualmente se estaba moviendo y nosotros podemos ver, como le pongo aquí, ¿por qué eran tres cruces? ¿Por qué eran tres estacas las que estaban ahí en el monte Gólgota? Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos, número 2, ávaros, número 3, vanagloriosos, número 4, soberbios, 5, blasfemos, 6, desobedientes a los padres, 7, ingratos, número 8, impíos, número 9, sin afecto natural, número 10, implacables, número 11, calumniadores, número 12, intemperantes, número 13, crueles, número 14, aborrecedores de lo bueno, número 15, traidores, número 16, impetuosos, número 17, infatuados, número 18, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué nos está hablando este número 18? ¿Por qué está hablando todo esto aquí el apóstol Pablo a Timoteo dándole esta enseñanza? ¿Qué número podemos nosotros ver aquí? El 666. ¿Por qué? Porque 18, nosotros vemos que si 6 más 6 más 6 son 18. Son características que siguen a las personas que han sido marcadas por este número en su vida tanto física como en el alma y en el espíritu. Ahora vamos a estar viendo nosotros los 366 en la escritura. 3 ocasiones que la escritura los marca el 666. Y vamos a ver primeramente aquí en Apocalipsis el libro de la revelación del Padre al Hijo, y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, nosotros vamos a ver que, como decía en la enseñanza pasada, el 666 nos vincula algo muy importante, incluso desde Génesis, porque ¿en qué día fue creado el hombre? El día 6. Ahora, cuando nosotros estudiamos un poco acerca de los rabinos, lo que ellos enseñan, dicen que cuando el hombre fue hecho, también fue hecho como en un tipo de diseño de la letra Vav sobre la tierra. Ahora, vamos a continuar. En Esdras dice, en el 2:13 dice, los hijos de Adonicam, ¿cuántos eran? Dice también 666. ¿Por qué este número es que sigue siempre, que siempre está vinculado aquí en la escritura? Ahora nosotros vemos aquí en Apocalipsis, voy a regresar un poquito a este número de la bestia 666 en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, que este es un número de la bestia. Ahora, ¿de qué bestia está hablando? Esta bestia tiene este número que va a ser implantado de alguna manera en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del ser humano en aquel tiempo para identificarlos. Ahora, este número nosotros lo vemos primeramente en el libro de la Revelación, lo estamos leyendo de esta manera hacia atrás,
porque algo muy interesante, es algo que se va a manifestar en el tiempo final, pero que ya existía, y nosotros vemos en la escritura, como le decía, 3 veces. Ahora vemos estos hijos de Adonicam, que también eran estos 666. ¿Por qué es que se menciona estos hijos? ¿Realmente serían hijos biológicos? ¿O qué tipo de hijos serían para decir que eran hijos, que eran 666, Adonicam? Porque este nombre nos lleva a algo muy interesante. Nosotros podemos ver que el nombre Adonicam, cuando vemos en el hebreo, está hablando, así lo traduce el diccionario Strong, dice que es Señor de resurrección. Pero nosotros también podemos ver que es un Señor que le está diciendo, Señor, levántate, porque la palabra Cam, refiriéndose a Cum también, nos está hablando de algo que se levanta, Señor de la resurrección. Ahora, este hombre venía de Babilonia, dice la escritura cuando leemos el contexto de esta cita, que venían transportados de Babilonia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que venían de alguna manera de la manipulación de Babilonia. ¿Y qué es la bestia? ¿Dónde es que se mueve también la bestia de Apocalipsis? Igualmente, nosotros vemos que también se desarrolla en Babilonia. En Babilonia es donde cuando nos dice en el libro de la Revelación ha caído la gran Babilonia. Siempre vamos a estar viendo vinculado tanto las veces que aparece el número 666 en la escritura con Babilonia, con la bestia, con la serpiente y de alguna manera con el ser humano también. ¿Por qué? Porque la bestia, la serpiente, quiere manipular al hombre y marcarlo. Por eso cuando nosotros vemos los 3 seises allí en el Gólgota, ¿qué es lo que estaba pasando? Espiritualmente se estaba diciendo maldito, maldito, maldito. ¿Por qué? Porque la escritura ya había dicho maldito el que es colgado en un madero. Como lo vuelve a repetir y citar el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Ahora, ¿por qué estaban diciendo eso? ¿Por qué? Porque en el cielo se dice santo, santo, santo. Y nosotros podemos ver que cuando este hombre del que se habla aquí, Adonicam, está hablando de una influencia de Babilonia. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo final? Una influencia de Babilonia. Le dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En el tiempo antiguo también, ¿por qué fue que vino el diluvio y todo aquello? Por la influencia de Babilonia en la antigüedad. Ahora, nosotros vamos a ver, mira, Apocalipsis 13:3, vi a una de sus cabezas como herida de muerte, dice, está hablando de la bestia. Dice como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, dice, en pos de la bestia. ¿Y qué hicieron las personas? ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo la tierra cuando vieron que estaba una de sus cabezas herida de muerte, pero fue sanada, fue restaurada? Dice que toda la tierra se maravilló, dice, se maravilló toda. Ponga atención que dice toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué hicieron? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Recordamos que la palabra Adonicam quiere decir resurrección o Señor de resurrección, porque en el tiempo final va a haber aquellos influenciados de Babilonia adorando a esta bestia. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta cabeza de bestia? Pues va a tener una herida de muerte y va a autosanarse, y entonces van a por eso adorar al dragón y a la bestia. Primer libro de Reyes 10:14 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes, dice, y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Ahora, ¿por qué era este número específico? Ahora, ya lo vimos
allá en Esdras, ya lo vimos allá en el libro de Apocalipsis y ahora lo vemos en el primer libro de Reyes. ¿Por qué era esta cantidad la que llevaba Salomón? Nos está marcando otra vez este número, 666. ¿Por qué razón? ¿Quién era el que tenía, el que recibía esto? Salomón. Ahora nosotros podemos ver vinculado esto. ¿Qué quiere decir Salomón? Shlomo, como se dice en hebreo, el nombre Salomón, Shlomo, quiere decir pacífico, quiere decir paz. Pero la Escritura nos dice que cuando alguien diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Cuáles son los objetivos de la creación de la ONU? Mire, una de las primeras cosas, paz y seguridad. Aquí lo marca, los objetivos de la ONU, paz y seguridad, una de las cosas que están haciendo ellos. Ahora, esto tiene que ver mucho en el tiempo que estamos viviendo, porque desde el tiempo de la antigüedad hasta el tiempo de hoy, la influencia de Babilonia, esa mezcla, ha estado queriéndose infiltrar por medio de bestias, por medio de serpiente, por medio de estas cosas, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿qué es lo que quieren hacer? Por eso ponen las tres cruces ahí. Están diciendo, nosotros tenemos el poder, nosotros los principados, las potestades tenemos el poder, pero la Escritura dice que si ellos sabrían quién era Él realmente, nunca lo habrían crucificado, porque al hacer eso, ellos estaban siendo vencidos, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero ellos querían declarar en ese monte 666, maldito es el que es colgado en un madero, maldito es el que es colgado en un madero, pero no sabían lo que estaba ocurriendo realmente en la cruz del Calvario. Ahora, la Escritura dice, lo vuelvo a repetir, primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces aquí nos está hablando una vez más de esto que está vinculado. Ahora, ¿por qué Salomón recibía esa cantidad de oro? Es algo representativo. Nosotros podemos decir, bueno, pero Salomón era hijo de David, era un siervo de Dios, pero fíjese cómo terminó Salomón. Si nosotros leemos la Escritura, dice que su corazón no fue recto delante de Dios cuando terminó sus días. ¿Por qué? Porque fue influenciado por ese espíritu de la serpiente y de Babilonia. Dice que las mujeres que él tenía desviaron su corazón a otros dioses. ¿Y qué es lo que quiere hacer la bestia? Eso mismo, que la adoren a ella, que adoren al dragón. ¿Y qué es lo que hizo en la antigüedad? También lo mismo. Entonces nosotros vemos que es lo que también se estaba marcando ahí en el Gólgota, las tres tabs que estaban ahí. De alguna manera el enemigo quería marcar algo diferente, pero no sabía que el Señor tenía otro plan y que estaba desarrollando ahí espiritualmente. Tres colgados en madero en el tiempo. Nosotros vemos también tres. Segundo libro de Samuel 18:9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Esta es una representación muy tremenda también, dice, y el mulo en el que iba pasó delante, viéndolo uno, dice, avisó a Joab, diciendo, aquí he visto a Absalón colgado en una encina. Ahora, estoy hablando de tres personas colgadas en el tiempo. Aquí está hablando de Absalón. Absalón fue uno de los que fueron colgados, que se quedó colgado en un árbol, suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque fue una persona que cumple con aquello que dice, a que leímos allá en Timoteo, de las 18 características que había. Este Absalón era uno de esos. Nosotros vamos a ver que el 666 se marca en las personas desde el tiempo antiguo hasta el tiempo final, por medio de las características. Se marca primeramente en el espíritu de la persona, en el alma, y después se manifiesta en la manera de vida. Nosotros lo podemos ver. La vida de Absalón fue una vida de rebelión, de traición, de querer usurpar. ¿Cuáles eran esas características? Las características mismas de la serpiente desde la antigüedad.
Ahora, segundo libro de Samuel 18:14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, dice, y tomando 3 dardos, algo que es representativo también. ¿Por qué 3 dardos? Porque está hablando de lo mismo, de las 3 bab. Dice, en su mano los clavó en el corazón, dice, de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Entonces queda ahí, y va Joab, uno de los valientes de David, y con 3 dardos en su mano traspasa su corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón era lo que estaba dañado, lo que estaba afectado, lo que estaba dañado en su vida, y por eso la palabra de Dios nos dice que sobre todo guardemos nuestro corazón, porque es la primera cosa que la serpiente quiere afectar para dañar nuestro espíritu, nuestra alma y al final la manera de vida que llevamos. Ahora, Hechos 1:18, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, dice, le pongo yo aquí en paréntesis, porque estaba colgado de un árbol, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Otro de estos colgados fue Judas. Después de traicionar al Señor, fue y se colgó de un árbol, se desparramó sobre aquella tierra y fue marcada aquella tierra. Ahora, nosotros podemos ver que este hombre también obviamente tuvo mucho que ver en este cumplimiento profético, pero que también fue por un salario, es decir, fue una persona que traicionó, fue una persona que amó el dinero, fue una persona que se amó más a él mismo. Nosotros lo podemos ver a través de la Escritura, en el Evangelio, cuando nos relata las cosas que él hacía. Entonces nosotros vemos esta marca de la bestia desde la antigüedad hasta el tiempo final, como le digo, por medio de las obras que se hacen. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Qué tremendo el amor de Dios, el amor y la obediencia del Hijo hacia con nosotros, porque Él se dejó que se colgara y Él puso su vida para que fuera colgado. Era lo más terrible que le podía pasar a una persona, mas sin embargo dice que se hizo maldición por nosotros. Dice, hecho por nosotros maldición. Mire qué tremendo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos bendición. Ahora, Dios tenía un plan en todo esto. Nosotros sabemos que al estar colgado allí en esa cruz, pues, ¿qué era lo que estaba haciendo el mundo espiritual? Los principados y potestades burlándose y diciendo, hemos vencido a que estaba de alguna manera causando diferentes cosas en el mundo espiritual en su tiempo, y el mismo mundo de aquel tiempo, la gente de aquel tiempo, confesando también aquello, poniendo 3 cruces ahí arriba. Era algo terrible lo que estaba pasando, pero Dios estaba también obrando poderosamente, su mano poderosa cayendo sobre aquel tab en el cual estaba nuestro Señor Jesucristo y marcando, rompiendo aquel camino, porque recuérdese que cuando Él dijo consumado es, dice que la tierra tembló. ¿Por qué cree que tembló? Porque la ira de Dios vino sobre aquel lugar, sobre aquella tab, sobre aquella estaca, marcando la tierra, y tembló aquel lugar, se partieron las rocas, y dice que el velo del lugar santísimo fue roto, se rompió, y nosotros tenemos ahora la entrada hasta el lugar santísimo a nuestro Padre, porque era otro propósito y otra obra la que Dios estaba haciendo sin que el enemigo se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Qué maravilloso nuestro Dios, que Él tuvo aquel amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, el Mashiach se sacrificó. Ahora, los 3:6 en el transcurso del tiempo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y con esto voy terminando. Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre desde el inicio ha estado por la serpiente queriendo ser marcado. Y una de las primeras cosas que marca aquí el enemigo cuando Adán peca es que vino la serpiente con este engaño. ¿Y qué fue lo que causó? Que Adán fuera destituido de la gloria de Dios.
y entraron 3 seres. Nosotros sabemos por medio del Midrash que dice que un ser llamado Samael fue el que agarró a la serpiente, porque inicialmente la serpiente era un ser muy poderoso en la tierra, que fue hecho para tener conversación con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque representaba un ser de los cielos que estaba cerca del trono de Dios. Si usted quiere saber más de eso, hemos enseñado también, ahí tenemos enseñanza en el canal y usted la puede buscar, enseñanza acerca del Nahash. Y nosotros vemos que este ser angelical viene y habla y se confabula con la muerte, que es un ser también, y con el pecado, que es otro ser. Y entonces usan a la serpiente, la cual viene con el engaño, que es otro ser también, y entonces marcan un 6 en la humanidad, marcan ciertas características en el ser humano, porque nosotros vemos Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado dice la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, el pecado, el engaño, todo esto entró por medio, obviamente, de esa puerta, de esa desobediencia del hombre. Y nosotros vemos que se marca un 6 aquí, se marca algo sobre la humanidad, porque es necesario nacer de nuevo, para que ese 6 que se había marcado en el ser humano sea quitado, porque solamente a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús nosotros podemos quitar aquello que el enemigo implantó en el hombre por causa de la desobediencia. Juan 3:14, vea que siempre la serpiente tiene algo que ver. Por eso le decía, la serpiente es algo muy interesante, aunque este no es el tema, pero siempre tiene que ver. En Génesis, como leíamos aquí en la otra cita de 2 de Corintios 11:3, que la serpiente tuvo que ver. La serpiente era más astuta, dice en Génesis 3, y engañó. Ahora, pero también vemos en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es comparada el Hijo del Hombre con la serpiente que levanta Moisés? Porque era una serpiente, una hash, que traía de alguna manera sanidad a los que habían sido mordidos por ella, pero cuando el Hijo del Hombre es levantado, nos está mostrando que aquello es quebrantado, aquella influencia de la serpiente es quebrantada en el ser humano. Por eso, a través de Jesucristo, se rompe ese sello que ya se había hecho en la humanidad desde el tiempo de la antigüedad, en el hombre por la desobediencia. Ahora Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, hablando de Jesucristo, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, es decir, tiene una marca, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Ahora, dice Apocalipsis 20:2, y prendió al dragón y la serpiente antigua, una vez más, en 3 áreas, en el principio, en el medio del tiempo y en el final vemos la serpiente funcionando, y dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Yo creo que esta versión está un poco en error en la traducción. Creo que aquí la versión que habla mejor es cuando menciona diablo, serpiente antigua y Satanás como 3. Y nosotros cuando estudiamos la escritura vemos que cada uno tiene características diferentes, que no es el mismo el diablo que Satanás, ni Satanás que la serpiente antigua. Todos tienen diferentes características, pero cuando han sido unidos los 3 como una trinidad o triunidad, vemos que es el dragón. Ahora dice, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que nosotros vemos las diferentes características del número 6, 3 personas colgadas en un madero, por así decirlo. ¿Por qué digo madero? Porque la palabra usada para madero es etz.
es árbol en el hebreo, de tal manera que vemos a Absalón, que vemos a Judas y que vemos a nuestro Señor Jesucristo, que obviamente nuestro Señor Jesucristo no tenía que haber sido colgado, pero fue por amor a nosotros, para romper esa maldición que estaba en este mundo por causa de el enemigo, de la serpiente. Vemos 3 números 666 en la escritura, en Apocalipsis, allá en Esdras que leímos, y también en algunos de los libros de Samuel que leímos, creo es el segundo libro, donde dice la riqueza que Salomón recibía. Vemos los números 666, vinculados todos al tiempo final. En Shlomo, ¿por qué? Porque él es el hombre de paz, pero va a venir un hombre que diga paz y seguridad, y va a venir una destrucción repentina. Entonces nosotros vemos que es una persona manejada, influenciada por causa de la ramera. ¿Por qué? ¿Por quién fue influenciado Salomón al final? Por esas mujeres que lo hicieron desviar su corazón a otros dioses, y levantó incluso templos y también altares para otros dioses. Es terrible. Y nosotros vemos el otro, Adonicam, que tuvo también esos hijos, 666, que nos está hablando de gente influenciada por Babilonia, porque de allá era de donde ellos venían. Y también vemos que está vinculado a la cabeza herida de aquel dragón, de aquella bestia, que nosotros vemos que después se sana y que la adoran a la bestia y al dragón. Y nosotros vemos ya por último ese número que es marcado en las personas por la bestia en el tiempo final, porque está marcado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y nosotros podemos ver mucha información de esto, aunque con esto voy cerrando ya la enseñanza. Cosas que se están moviendo en el tiempo de hoy, por ejemplo la máquina CERN, de la cual también hemos hablado en otras enseñanzas. El logotipo, mire cómo es, marca 36, el Google también está marcando los números 6. ¿Por qué? Porque es una red. Y si no tenemos nosotros cuidado, pues ¿qué es lo que jala a la gente? A cosas negativas, a cosas malas. La red es algo que se puede usar también para la gloria de Dios, usándola para predicar, pero si no tenemos cuidado nos puede jalar a cosas negativas. Nosotros vemos que también aquí en el sello de los papas, vemos nosotros que tiene aquí tres estacas ahí o clavos, que está marcando también los 666. ¿Por qué? Le vuelvo a recordar, la sexta letra del alefato hebreo es Bab, y su valor numérico es 6, de tal manera que la estaca en la pictografía del hebreo quiere decir 666. Así que le invito, hermano amado, a que nosotros cuidemos nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra manera de vida, para que esos 6 no sean marcados en nosotros y que nosotros podamos vivir una vida de bendición. Que las cruces que fueron puestas en aquel Gólgota, en la cual el enemigo quería marcar maldición 3 veces, en el tiempo desde el principio hasta el final, que nosotros digamos, ¿sabes qué? No fue así, porque te recuerdo que en esa cruz fueron clavada el acta de decretos que había en contra de nosotros. Cristo Jesús te venció en esa cruz. Él quiso declarar prosperidad en cuanto al reino de las tinieblas, que ellos habían vencido, que ellos habían salido adelante, pero no fue así. Nosotros tenemos que recordarle, Cristo Jesús te venció en esa cruz. Él venció. Aun cuando tú pensabas que lo habías derrotado, Él fue victorioso. Así que esa victoria la tenemos que vivir en nosotros, y que no se marque un sello negativo en nosotros, sino el sello de Dios. Que Dios te bendiga.